Hola, ¿cómo están amigos de nuestro canal? Bienvenidos, como siempre, a las noticias. Nuevamente les cuento a todos nuestros televidentes que hemos tenido que usar algunos sinónimos para cambiar algunas palabras que no podemos pronunciar. En este informe estaremos analizando los lazos que siempre han unido a los Klingon con el Partido Comunista Chino y sus alcances. De igual manera, la influencia ejercida por las misiones diplomáticas chinas en la política de los Estados Unidos y en sus estamentos militares. Además, la estrategia del PSC aplicada al adoctrinamiento izquierdista de estudiantes desde temprana edad en Estados Unidos, y quien lo creyera, en las propias narices de las principales autoridades educativas, que fue detectada en escuelas en el estado de Nevada. Aquí la pregunta es, ¿se están cumpliendo los planes del PSC para tomarse el liderazgo como primera potencia mundial para el 2030? Sí, señores, lo que está sucediendo en Estados Unidos es parte del plan del Partido Comunista Chino, y en lo sucesivo de este informe se darán cuenta por qué lo estamos afirmando. Una investigación de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, realizada en el gobierno de Donald Trump, demuestra que sí. Es por ello que Donald Trump no duda en culpar a China de todo este debacle electoral. Cabe señalar que el programa de adoctrinamiento izquierdista del PSC está siendo ejecutado en varios países de América Latina, como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Este último tuvo un retroceso con la salida de Evo Morales de la presidencia en 2019, pero que ahora vuelve con nuevos ímpetus al asumir la presidencia Luis Arce, un pupilo de Evo Morales. Bien, señores, después de este preámbulo, entremos en materia. Una delegación de un grupo de expertos del Partido Comunista Chino ha sido identificada por el gobierno de los Estados Unidos como un grupo que lleva a cabo operaciones de recopilación de inteligencia encubierta y busca coaccionar a actores extranjeros para que respalden las políticas del Partido Comunista Chino. Este grupo se reunió con la Klingon y una gran cantidad de líderes militares de alto nivel de Estados Unidos durante la administración Obama, de acuerdo con una investigación realizada por un grupo independiente de los Estados Unidos. Y miren lo que están creando los chinos para disfrazar sus verdaderas intenciones. Una de las reuniones de la Klingon con la Asociación China para el Contacto Amistoso Internacional, CAIFC, compuesta por exaltos mandos militares de China, ocurrió en octubre de 2009, después de un encuentro de este grupo en Hawái con generales estadounidenses, según el reporte de un reconocido portal de noticias del 29 de diciembre. Entre los objetivos de la CAIFC, como se denomina a esta asociación, y que se considera un frente del ejército del régimen chino o una agencia militar del PSC, está cooptar, y escuchen bien señores, eliminar, que es lo mismo que cooptar para este caso, a base de mentiras, neutralizando las fuentes de posible oposición a las políticas y a la autoridad del PSC dentro de los Estados Unidos. Es decir, que esta es una de las agrupaciones que el PSC desplazó hacia los Estados Unidos para convencer a Washington de que ellos son los buenos de la película. Y según otra investigación, los exmilitares norteamericanos cayeron en la trampa. El intercambio con el controvertido grupo Asociación China para el Contacto Internacional Amistoso ocurrió en octubre de 2009 mientras la Klingon se desempeñaba como secretaria de Estado. La delegación de esta asociación, compuesta por exaltos mandos militares de China, visitó a Klingon después de detenerse en Hawái, donde se reunió con generales estadounidenses. Aquí me disculpan si mi pronunciación de los nombres en chino es dificultosa, pero es que es difícil pronunciar estos nombres. El líder de la delegación china, Xion Wankai, fue el anterior jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación Chino, y el secretario general, Li Xiaohua, fue vicepresidente del CAISF, y los miembros principales incluyen al anterior comandante de la Fuerza Aérea, Yu Shengyu, al anterior comandante en la región militar de Lanzhou, el general Li Qingyuan, y el anterior presidente de la Universidad de Defensa Nacional,
Pei Hualiang, además del anterior comandante de la flota del Mar del Este de China, Zhao Huajun, señala el resumen del evento de la propia CAIFC. Como podemos ver, quienes integran esta comisión son exaltos generales de las Fuerzas Armadas chinas. Y les tengo un dato importante, amigos. Cuando un general chino se jubila, pasa a ser parte de otras misiones secretas, como por ejemplo la CAIFC, en la que continúan sirviendo al Partido Comunista Chino. Otros de estos generales, se van a los grupos de asesores y consejeros militares, lo que quiere decir que jamás dejan de trabajar para el régimen. Solo con algunas excepciones, como en el caso de enfermedades o discapacidades, se retiran definitivamente. ¿Cuál es la razón por la cual no dejan de pertenecer al gobierno? En primer lugar, un juramento vitalicio de servir al Estado. Y en segundo lugar, al Partido Comunista le sirven más dentro del partido que fuera de él. Estos aportan su experiencia. Además, es un militar menos que podría estar descontento con los abusos del régimen. Y aquellos que se rehúsan a seguir sirviéndole al partido son despojados de lo que tienen, son puestos en el olvido y son tratados como un ciudadano más que tiene que hacer filas para todo, e incluso sus servicios médicos también se los reducen. Además de reunirse con los líderes militares chinos antes mencionados, el gobierno de Estados Unidos también identifica a la CAIFC como un componente integral del Frente de Trabajo Unido de China, cuyo objetivo es cooptar y neutralizar las fuentes de oposición potencial a las políticas y la autoridad de sus gobernantes, que por supuesto son miembros activos del Partido Comunista. La estrategia del Frente Unido realiza una variedad de métodos para influir en las comunidades chinas en el extranjero, gobiernos extranjeros y otros actores para que tomen acciones o adopten posiciones que apoyen las políticas preferidas de Beijing, advierte el informe de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de los Estados Unidos. Y esta no es la única comisión del PSC que está metida en Estados Unidos, sino que hay alrededor de 30 instituciones, no solamente integradas por exmilitares chinos, sino por exdiplomáticos, intelectuales y otros personajes que integran grupos que se involucran con las universidades norteamericanas, realizando donaciones y logrando acuerdos en los que estas universidades reciben estudiantes chinos becados que vienen a Estados Unidos a estudiar alguna carrera profesional, pero que en realidad son agentes de inteligencia del PSC. Una agrupación que está en la mira del DNI o Agencia de Inteligencia Nacional es el Instituto Confucio, que lleva a cabo tareas académicas, además de otras mucho más encubiertas, que estaré desvelando un poco más adelante, y además las estaremos analizando. Cuando ustedes conozcan estas estrategias, estoy seguro que se van a quedar impactados. El informe destacó a la CAIFC, señalando que es un frente del ejército chino. CAIFC es una fachada que ahora puede reportar directamente al Departamento de Trabajo Político de la Comisión Militar Central del Partido Comunista Chino. Esta asociación tiene vínculos adicionales con los Ministerios de Seguridad del Estado, Asuntos Civiles y Relaciones Exteriores, y es una plataforma para desplegar recolectores de inteligencia encubiertos, agrega la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad norteamericana. Mientras estaba en Hawái, la delegación del Partido Comunista de China se reunió con un grupo de oficiales militares estadounidenses jubilados, encabezados por el almirante William Owens. Owens fue designado por el expresidente Clinton para servir como jefe del Estado Mayor Conjunto, la oficina militar de segundo rango en los Estados Unidos, en lo que se refiere a defensa, desde 1994. Los generales de alto rango de China y Estados Unidos tuvieron una discusión franca y extensa sobre el fenómeno de las relaciones entre China y Estados Unidos e intercambiaron sus ideas sobre temas de intereses comunes, describe el resumen
de la CIAFC acerca de los intercambios del grupo. Pero la verdad, amigos nuestros, es que los chinos están disfrazando sus actividades de inteligencia con misiones diplomáticas y a las conversaciones las llaman intercambios de grupo. En realidad lo que hacen estas misiones diplomáticas, que no lo son tanto porque están integradas por exaltos mandos militares de China, es mostrar las supuestas bondades del PSC, mientras que reprimen a sus ciudadanos imponiéndoles la ley de los grupos represores del Estado. En China no hay libertad religiosa ni civil y nadie puede expresar sus opiniones públicamente, porque es de inmediato encarcelado. Esta agrupación china se encargó de emitir una especie de resumen de las reuniones y al mismo tiempo de sacar conclusiones del evento. Exponen su mal llamada política de ayuda financiera a países en desarrollo, cuando la gran verdad es que cuando no pueden pagarle, los manipulan. Es el caso de la República Africana del Congo, a quien obligaron a deshacer las concesiones de exportación de hierro que tienen con Australia, para entregárselas a un conglomerado chino que no tiene ninguna experiencia en minería. Y como este, hay muchísimos casos más. La República del Congo les debe a los chinos miles de millones de dólares y no han podido pagarles. Después de partir de Hawái, la CIAFC relata en su resumen cómo las delegaciones se dirigieron y realizaron una visita a Washington y Nueva York, donde la secretaria de Estado, la Clinton, y el subsecretario, Kurt Campbell, se reunieron y entretuvieron a la delegación en el recinto del Consejo de Estado respectivamente. Una cronología del viaje describe cómo la Clinton se reunió con la delegación en la oficina del Consejo de Estado el 21 de octubre de 2009. La delegación se reunió más tarde con el subsecretario de Defensa de la era de Obama, William Lynn, y el entonces vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, el general James Cartwright. El informe de la CIAFC sobre la visita también revela que entre los organismos que financiaron el intercambio se encontraba la Fundación de Intercambio China-Estados Unidos y el grupo de expertos establecido en Estados Unidos, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Esta es otra fundación que, sin embargo, es una iniciativa de propaganda financiada por el Partido Comunista Chino y presidida por Deng Xiaoping, vicepresidente del organismo, asesor del PSC y de la Conferencia Consultiva Política del Partido Chino. La fundación es un agente extranjero chino registrado, que a menudo se dirige a universidades estadounidenses con ofertas para financiar investigaciones políticas, diálogos de alto nivel y programas de intercambio, mientras que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos estaban dispuestos a aceptar sus donaciones. Muchas escuelas, incluyendo la Universidad de Texas en Austin, han elogiado esta fundación, a la luz de los supuestos lazos de amistad y cooperación, que en realidad son comprometedores, toda vez que están recibiendo donaciones que vienen del PSC. Sin embargo, la visita de la delegación del CIAFC a Estados Unidos no fue la única vez que la familia Clinton interactuó con este grupo. Según Político, un portal de noticias políticas, un evento de aviación comercial patrocinado por la CIAFC fue una de las muchas señales de alerta del Departamento de Estado para propuestas de discursos pagados por grupos vinculados al Partido Comunista Chino para el expresidente Clinton. Según se informa, fue el Departamento de Estado el que impidió que William Clinton participara en el discurso, que fue rechazado sobre la base de supuestos compromisos previamente agendados. Prácticamente fue el Departamento de Estado quien le prohibió a Clinton dictar conferencias de la mano del PSC. Esta conexión que fue descubierta vinculó a un miembro de la Junta de la Agencia Central de Inteligencia CIA de la era de Obama y a un miembro del Instituto Brookings con la Asociación China, cuando Michael O'Hanlon visitó ese grupo de expertos diplomáticos chinos en 2012. Amigos nuestros, los Clinton están involucrados con el PSC desde hace más de 2 décadas. Y miren lo que se descubrió hace apenas unos días sobre un plan para cambiar la mentalidad de los estudiantes norteamericanos,
en una de las políticas que lleva a cabo el Instituto Confucio de China. Demandan adoctrinamiento izquierdista en escuelas públicas de Nevada. Es el titular que se puede leer en un portal de noticias de ese estado. En esta fotografía, esta maestra muestra a los niños una mascota con una pequeña estrella, emulando la bandera china. Esto sucedió en Wisconsin el 14 de septiembre de 2020. Es decir, que además de Nevada, están involucrando a los estudiantes del estado de Wisconsin. Un estudiante de último año de secundaria junto a su madre presentaron una contundente demanda en una escuela autónoma financiada por contribuyentes en Nevada. Según la denuncia, el plan de estudios de la escuela contiene un adoctrinamiento ideológico coercitivo basado en la teoría de la raza crítica que obliga a los estudiantes a asociar aspectos de su identidad con la opresión. La demanda fue presentada por el grupo Schoolhouse Rights, en representación de William Clark y su madre Gabrielle Clark, al establecimiento State Public Charter School Authority, en un tribunal federal de Nevada. Los demandantes afirman que se violaron sus derechos de la primera y la 14ª enmienda. Según trascendió, a los estudiantes se les dijo que aquellos que se negaran a identificarse con un grupo opresor, es decir, que fueran afines a ciertos grupos, estaban ejerciendo su privilegio o subrayando su papel como opresores. ¿Cómo les parece esto, señores? Nada más y nada menos que esta doctrina está enseñando a los estudiantes de estas escuelas a que elijan un patrón de comportamiento con base en su propio grupo racial para crear más división racial en los Estados Unidos. Cuando el presidente Trump empezó a expulsar a los indocumentados a sus países de origen, lo que sobrevino fue una severa crítica que señaló al presidente como racista. Allí aprovecharon los grupos de izquierda radical para dividir más al país, alentando a los grupos supremacistas blancos, que sí los hay en los Estados Unidos, pero que habían aprendido a convivir con latinos, musulmanes y africanos, para radicalizar la lucha racial. ¿Cómo lo hicieron? Enviando correos y mensajes a través de las redes sociales a los grupos de supremacistas blancos para manipularlos y obligarlos a cometer crímenes de odio. Esto es exactamente lo que enseña el adoctrinamiento izquierdista promovido por el PSC en los Estados Unidos. Así que no fue Donald Trump quien inició la guerra racial, sino que fue el plan de la izquierda radical aliada con el PSC. Lo que Donald Trump inició fue la organización sobre cómo la gente de otros países podían entrar a los Estados Unidos legalmente, como hacen muchísimos otros países como el Reino Unido, Australia y Canadá, entre otros. Además de crear empleo y rescatar esos empleos para los norteamericanos y los inmigrantes que están legalmente en los Estados Unidos. Y esto es lo que hay que entender, señores. El grupo Schoolhouse Rights, con sede en Illinois, tiene como misión apoyar litigios de derechos civiles en defensa de la libertad de conciencia de los estudiantes en la educación pública y los derechos de los padres de guiar y dirigir la crianza de sus hijos, según informa en su sitio web. William Clark, el estudiante de Las Vegas, cuya madre es afroamericana y su padre fallecido era blanco, asegura que en el aula se vivía un ambiente hostil y que se sentía discriminado, sobre todo en una de las clases requeridas para graduarse, llamada Psicología del Cambio. Debido a que el llamado Plan de Estudios de Educación Cívica, implementado por la nueva administración del Estado, llevaba el mismo nombre que el plan de estudios anterior, los padres como la señora Clark, madre de William, no se dieron cuenta del giro hacia el adoctrinamiento ideológico coercitivo, hasta que comenzaron a ver los efectos perjudiciales que tenían en sus propios hijos. Afirma la denuncia legal. William Clark declaró haber sido atacado por sus principios judeocristianos. Incluso denunció que la escuela tomó represalias contra él por sus creencias religiosas. Amigos, muchísimas gracias por su compañía. Nuestra cita es en nuestro próximo informe.